Todo esto es real biopolítica. Comunidades indígenas utilizaron el mar Caribe como vía de intercambio de productos. Acá puedes ver un gráfico de cómo vivían en esos tiempos. Aquí están haciendo sus cerámicas, sus vasijas. Y bueno, era todo un mercado de comercio entre estas zonas, entre estas islas. Con unas 7.000 islas y cayos, ya una historia de habitación humana de 7.000 años, el mar del Caribe es prácticamente sinónimo de viajes marítimos. La misma palabra canoa se deriva del término canawa, utilizado por los indígenas arawaks del Caribe para describir sus embarcaciones. Sin señales de tráfico claras que indiquen hacia dónde viajaban los isleños nativos, la tarea de descubrir antiguas rutas comerciales se basa en pistas sutiles, que pueden ser encontradas mediante el registro arqueológico. ¿Qué han hecho? Han encontrado 96 fragmentos de arcilla cocida en 11 islas. Y con esto van a buscar la clave de la ruta de comercio. Ahora vamos a ver cómo hacerlo a través de esas vasijas. Bueno, a través de conocimiento geológico. Sí, conocimiento geológico. Han analizado artefactos de cerámica de las islas Lucayas, las Bahamas, las islas turcas, Caicos, todo para determinar la composición elemental de la vasija. Es decir, lo van a hacer en base a la tierra de origen que se usó en esta vasija. En base a eso van a hacer el rastreo. Y hemos hablado también de las Bahamas aquí. Vamos a ver qué papel tenían las Bahamas. Bueno, entonces lo que ellos van a hacer es lo siguiente. Van a usar métodos para marcar una mejora con respecto a otros estudios, que solamente observaban un sitio o una sola isla, donde es posible que hayan varias diferencias, pero que no sepan lo que significa, dado que están viendo los resultados de forma aislada. Es como que en tu cocina tengas cucharas hechos en China, tenedores hechos en Pakistán, ¿entiendes? Así. Y tus ollas hechas en Indonesia, porque casi todo viene del Asia acá. El Asia viene acá al puerto y se vende aquí en la ciudad de Lima, ¿no? En Lima acá en Lima, Perú, se compra artefactos, utensilios de cocina de esos lugares. Y tienes así todo variado, ¿no? ¿Esto es peruano? No, no, no la cocina será peruana, pero los utensilios no. Entonces, no, no son peruanos. Igual es acá. ¿No? La cocina será cubana, pero los utensilios no, eran esta vasijita es de las Bahamas, la otra vasijita, el otro cántaro es de la española, de la zona de Haití, el otro cántaro es la española, la zona de Dominicana, ¿no? Así. O sea, lo tenían así variados, ¿no? Y muchos arqueólogos han visto estas cocinas prehispánicas y justamente hay esa variedad, la misma variedad que existiría en tu cocina. Solamente que las distancias que han viajado esos utensilios de tu cocina son muchísimo, sideralmente más lejanas que los utensilios de una cocina prehispánica del Caribe. Pero para ellos era demasiada distancia, que se hacía a través de rutas de comercio. Para ellos era tan distante como para nosotros distante es China. Pero podían comunicarse, ¿no? Tenían estas canoitas, estas canoas para poder trasladar sus productos. Porque la gente ha vivido aquí en estas islas del Caribe de forma intermitente durante más de 7.000 años, migrando en oleadas desde América Central y América del Sur. En el año 800 a.C., nuevos grupos llegaron desde Venezuela y establecieron una red comercial entre las islas, la cual utilizaron para intercambiar alimentos, herramientas y joyas, ¿no? Esas piedras preciosas que aparecen en los ídolos de ese tiempo. Pero los artefactos más comunes que han sobrevivido hasta el presente son las vasijas de cerámica, es decir, lo que se llama la cultura material, en las que se transportaban estos objetos. Y hemos visto cómo desde Venezuela la gente iba de frente a las islas, a las Antillas, pero no pasaba por las Antillas menores, sino que de frente iba a las islas grandes, las islas medianas. Ya hemos visto esa ruta que se hizo de poblamiento del Caribe. Bueno, una vez que se puebla el Caribe,
se establecen ya las rutas comerciales, porque la gente comienza a necesitar productos, comienza a ver necesidad, y esa necesidad engendra el mercado. Durante los siguientes milenios, después del año 7000, que es cuando empieza a poblarse, aparecen diferentes culturas caribeñas. Cada una desarrolló su estilo y sus técnicas para fabricar su cerámica. Entonces, algunos artefactos son simples y sin adornos, mientras que otros están muy decorados, con líneas incisas, puntos, crestas elevadas y bordes acampanados. La gran mayoría de cerámica que se encuentra, como en cualquier otra parte del mundo, cerámica antigua, no está decorada. ¿Por qué? Porque eran cosas que se usaban para cocinar, almacenar, que generalmente son sencillas y se ignoran porque se las considera genéricas. En cambio, hay otros que están más decorados, más bonitos, y eso se coloca por lo general en el adorno de tu sala, ¿no es así? Ya, esa es la cerámica que no se usa de adorno, pero hay una cerámica que es la más sencilla que se usa para el día a día. Y esa cerámica del día a día es la que nos da la clave de cómo fue la ruta de comercio. Entonces, en lugar de estudiar en los tipos de decoraciones que había, porque muchos se debieron haber copiado los tipos de decoración que encontraron para, para hacer mejor sus productos, para mejorar sus productos y quizás venderlos más a mejor precio. En el trueque que había en ese tiempo, lo vendían a mejor precio, si estaba mejor decorada, pero no salía mucho tampoco. Como se dice aquí en el comercio, no sale mucho, o sea, no se vende mucho. ¿Por qué? Porque es para adorno, no es para el uso constante. El uso constante tiene su obsolescencia, entonces se tiene que comprar otra vez, otra vasija, otra vasija, otra vasija. La más durable es la mejor, pero hay otras que no se fabrican para ser usadas domésticamente, sino como una especie de adorno. Y la que dicta la pauta aquí es la usada para uso común, para uso diario. Esa es la que nos va a decir cómo fue la ruta de comercio. A través de un láser que graba líneas microscópicas en las muestras, los investigadores determinaron las cantidades e identidades de cada elemento en la arcilla utilizada para hacer su cerámica. Incluyeron más de 7 décadas de colecciones arqueológicas de cerámica que abarcan más de 1000 años de historia indígena en el Caribe. ¿Y qué se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que la complejidad de la geología que existía en el Caribe daba lugar a las marcas de cerámica. ¿Sí? A las marcas de cerámica. Veamos, la isla más grande del archipiélago, o sea, las islas más grandes, Cuba, la Española, la Dominicana, comenzaron probablemente como una antigua meseta submarina del Océano Pacífico. Así empezaron. Poco después de la ruptura de la Pangea, que era el supercontinente que existía antes, la placa del Caribe se desplazó hacia el este, ¿sí? hacia el este, en una ráfaga de erupciones volcánicas, que elevaron la meseta sobre el nivel del mar antes de alcanzar finalmente la posición actual en el Atlántico. O sea, elevaron esa meseta. Ahí está. Elevan la meseta y así es como se forma el Caribe. En esa placa del Caribe crea las islas Caribe. Por eso parece un semicírculo el Caribe, porque es justamente el borde de esa meseta que se elevó. El centro de la meseta se hunde y el borde se eleva. Algo así como lo que pasa acá con la cordillera de la costa, que antes era una cordillera que estaba en toda la costa alta, y ahora la cordillera está hundiéndose. Y está la isla de Pachacamá, la isla San Lorenzo, ¿no? Los islotes que vemos ahí, ya, eso es esa cordillera de la costa que se está hundiendo, ¿no? Atrás de Ancón, yendo Santa Rosa, no sé si habrás visto unos videos que he colocado aquí en Radio Política, ¿no? Y se ven esas islas chiquitas que era la cordillera de la costa que se está hundiendo. Aquí, en el Caribe, justamente esa meseta del Caribe se empezó a hundir y la parte de los bordes de la meseta empezó a levantarse. Por eso vemos que el Caribe tiene una forma de semicírculo, tiene una forma de parábola. Desde la Florida, ¿no? Desde Yucatán, Florida, da una circunferencia hasta llegar hasta Venezuela, da una curva, ¿ya? Porque ese es el borde de esa meseta del Caribe. Bueno, entonces esas ráfagas de erupciones volcánicas elevaron esa parte de la meseta sobre el nivel del mar antes de alcanzar finalmente su posición actual en el Atlántico.
Surgieron después millones de años de meteorización y redujeron estos afloramientos volcánicos a arcillas de grano fino, cada una con diferentes concentraciones de cobre, níquel, cromo y antimonio. O sea, tenían cada una de estas islas tenía su propia marca de este conjunto de elementos, su propia proporción, que era su marca de cada isla. Estas diferencias significan que incluso el tiesto de cerámica caribeño más pequeño lleva la firma elemental de la región en la que se hizo. O sea, cada cerámica tiene su propia, está hecho con un tipo especial de tierra que corresponde a una determinada isla, no a otra isla, sino a una determinada isla. Por lo tanto, analizando el tipo de tierra que se usó para fabricar esa cerámica, se puede saber de qué isla era, porque cada isla tiene su propia marca y así pueden trazar la ruta comercial. Sí. Bueno, hicieron entonces los análisis y encontraron pues que encontraron lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Acá puedes ver esa cerámica, ¿no? Inicialmente las islas Lucayas se usaron solo temporalmente para recolectar recursos. Las personas que viajaron a ellas habrían zarpado desde las islas más grandes del sur, Cuba, la Española, la Dominicana, las cuales albergaban centros de población permanentes. Ya hemos hablado también aquí de las Bahamas, que recién en el año 800 se puebla, una de las últimas islas en poblarse, ¿no? Porque no era muy llamativa para ser habitable. Llegó un momento en el cual ya hubo gente que tuvo que irse hasta ahí. Ir hasta ahí, quedarse hasta ahí y acomodarse en ese lugar. En principio, puede parecer que Cuba es el escenario perfecto para estas operaciones, para irse hasta a las Bahamas, ¿no? Ya hemos hablado de la isla de Ábaco, ¿no? De estas islas de acá. Hemos hablado de eso, que está pegado a Florida. Bueno, Cuba parecería el escenario perfecto, ya que es la más grande del Caribe y la más cercana a las Bahamas. Si bien la gente hizo el viaje a través de aguas abiertas desde Cuba, los resultados del estudio indican que el centro cultural del Caribe no era Cuba, sino era la parte noroeste de la isla de la Española. Acá tenés, es el noroeste, ese es el centro cultural de la isla, es el punto del Caribe, el punto del Caribe. ¿Mm? Ahí está. Aquí están, aquí puedes ver varios de estos trozos de cerámica. Ahora bien, la Española políticamente está partida en dos países. Una de ellas es Haití y otra es República Dominicana, desde donde la gente, en la época prehispánica, importó y exportó bienes durante cientos de años. Al menos parte de la cerámica se habría utilizado para transportar mercancías a estas islas, y la gente podría llevar de regreso una variedad de recursos marinos. O sea, ellos traían mercancías en esta zona de la Española, este era el centro del comercio, de la ruta comercial del Caribe, que iba hasta Yucatán, hasta México, se llama. Pasaban por el Yucatán, toda esa ruta comercial. Y las Bahamas eran un centro de abastecimiento de esa ruta comercial. Calores. Era el centro de abastecimiento de los productos para que esa ruta comercial vaya hasta el Yucatán, hasta la península de Yucatán, hasta Mesoamérica. Pero esta era la ruta de comercio. Aquí está la española, ¿no? Estos son los centros comerciales. Ellos iban hasta ahí y hacían sus trueques. La población indígena finalmente estableció asentamientos permanentes en las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, y se les conoció como los lucayanos o gente de las islas. Porque se dieron cuenta que aquí había algunos recursos que eran necesarios para la economía de mercado que se había abierto en el Caribe, y al cual Mesoamérica, aparte de los mayas, de México, los mayas, ¿no? Esos pueblos que están ahí, ¿no? Que todos esos pueblos estaban exigiendo, ¿no? Exigían recursos de aquí. Y como los comerciantes de esta zona, de la isla de Española, sabían cómo conseguir esos recursos, se los proporcionaban a las élites de las ciudades mayas, a las élites
de la cultura náhuatl, a las élites náhuatls, mexicas, a las élites, quizás las élites teotihuacanas también se beneficiaron de esto, quién sabe. Pues esas élites, ¿no? Los trataltecas, ¿no? Que creo que se llamaban así, ya. Todas esas zonas se beneficiaban de este comercio. Pues ellos le conseguían productos aquí en las Bahamas, y después los trasladaban a México. Era una red de comercio. Por eso las Bahamas recién al final fueron colonizadas como lugares donde podían abastecerse de estos recursos. Ahora bien, ¿qué tenemos acá de especial? Bueno, comenzaron a hacer su propia cerámica los lucayanos, a partir de suelos arcillosos depositados por las columnas de polvo africanas. ¿Recuerdas que una vez sacaron una noticia de la tormenta de arena de África que va hasta el Caribe, ¿no? Y como si fuera algo apocalíptico, ¿no? Cuando en verdad pasa todos los años. Es algo normal. Pero trataron de hacer creer que el cambio climático, que el clima se está volviendo loco, miren esa enorme tormenta, ¿no? Y como la gente no conoce, piensa que es un apocalipsis, ¿no? Cuando en verdad es algo normal que haya una tormenta de polvo del África y vaya hasta las islas del Caribe, esa enorme, inmensa tormenta de polvo. Justamente desde esas épocas antiguas, hace miles de años, es que se da esa tormenta de polvo. Hace miles de años se da siempre. No es nada extraordinario. Es a cada rato. Lo que vimos cuando quisieron impresionar a la gente con el cuento del cambio climático fue simplemente algo que pasó y que sigue pasando miles de veces ya por muchos años. ¿Sí? Entonces, esa tormenta de polvo del África, hasta acá, hasta las Bahamas, y la tierra es parte de ese polvo. La tierra que se usa es ese polvo. Entonces, ese polvo del Sahara es más fertilizante que otra cosa. Sí, es algo más para fertilizar. Un fertilizante natural caído del cielo. Pero no sirve para cerámicas. No sirve para cerámicas. Entonces, los de las Bahamas, la zona de Ábaco, las Bahamas, empezaron a hacer sus propias cerámicas a partir de estos suelos depositados por las columnas de polvo africana, arrastradas por el desierto del Sahara, desde el desierto del Sahara por el fuerte viento. Pero los resultados no fueron tan buenos, ¿sí? Como los productos hechos de cerámica de la isla La Española. No fueron tan buenos. Aquí ves, este es el polvo sahariano en las Bahamas. ¿Ves? ¿Quieres hacer tu estribo? ¿No? Tu asa de estribo para tu cerámica. Bueno, tiene que estar así, curvado en una forma de U invertida. El problema es que cuando haces así, se agrieta, como puedes ver. La cerámica no puede tener estas grietas, no puede. Por lo tanto, aquí puedes ver que este suelo arcilloso no es bueno para la cerámica. Esta arcilla, este pedazo de arcilla está hecho con trozos de arcilla que tienen su origen en el polvo sahariano del desierto, que llega hasta el Caribe. ¿No ves? No funciona. Está muy agrietado, se agrieta mucho. Una arcilla de calidad no se agrieta cuando tiene esta forma, no se agrieta. Por eso aquí vemos en las culturas preincaicas tenemos esta asa de gollete, ¿no? Asa de gollete le llaman así, ¿no? Que es completamente delicado, fino, liso, pulido, y es arcilla. No hay estas grietas, porque la arcilla es de buena calidad. En cambio, la de las ramas no es de buena calidad. Esta cerámica se llama palmetto war. Suele ser gruesa y blanda, pero se desmorona con el tiempo. ¿Sí? Se desmorona con el tiempo debido a la mala calidad del suelo granulado del Sahara. O sea, es un suelo de granitos, de bolitas. No es un suelo fino de arcilla que puede funcionar, que funciona. No, este es más grueso y con bolitas. Entonces pasa esto. ¿No? Sabes que mientras más fino, mejor. Es como el cemento, el polvo del cemento, que es más fino y sirve para consolidarse mejor. ¿No? Este grano no es fino, esta arcilla no es fina, es gruesa y granosa, no nos sirve. Acá está. Se desmorona con el tiempo, debido a la mala calidad del suelo granulado de Sahara.
Así, hasta la llegada de los españoles, la española siguió siendo el principal socio comercial y exportador de cerámica a las Lucanas. ¿Qué hacían los lucanos, los de las Bahamas? Bueno, acá lo ves, usaban caracola. Creo que son pedacitos de conchas, algo así, ¿no? Caracola, pedacitos de conchas. Lo colocaban, lo mezclaban con su cerámica, con la arcilla, perdón, con la arcilla lo mezclaban y trataban de darle cierta consistencia, pero aún así tampoco se podía lograr algo. Se mejoraba un poco, pero no lo suficiente. Acá puedes ver las diversas formas como se calientan, los diversos grados de temperatura en el cual han hecho el experimento acá. Sale tan bien, se mejora un poco, pero no lo suficiente, no lo suficiente como para poder ser rentable, ¿no? Para vender sus artículos, ¿no? Nadie les iba a comprar, porque había mejor calidad de arcilla en otros lugares, sobre todo en la zona de las islas grandes, las islas que pertenecían que pertenecieron a la meseta del Caribe, es justamente estas islas grandes, ¿no? Esa línea de islas que hay. Era mucho mejor la calidad de arcilla ahí que más al norte en estas pequeñas islitas llamadas las Bahamas. Entonces, con esto pudieron darse cuenta de que el centro del comercio estaba en la isla de la Española. Ellos manejaban la ruta del comercio. Ahora falta saber más, ¿no? Falta, pero se sabe que este era el centro de todo ese comercio. No era Cuba, era la Española, porque ellos sabían cómo conseguir los productos con mayor rapidez. De esto también hemos hablado también aquí en Radio Política, ¿no? También hemos hablado. Bueno, entonces ya sabemos cómo era el Caribe antes de los españoles y cómo se manejaba la dinámica ahí. Y se pudo saber gracias a la marca de las cerámicas. Gracias a la marca de las cerámicas se supo cuáles eran las rutas comerciales y quién manejaba el comercio. Bueno, esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral, entra a nuestras redes y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.